Somos Daniel, Julieta y Martín. Bienvenidos a nuestro podcast llamado Historias de un Cuidador. Y estamos aquí con Martín. Intro. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast número 5 o 6, creo, no sé, ya perdí la cuenta. Pero... No, 3. ¿3? Llevamos solo 3, ¿no? Bueno, pues en video. Pero ya tenemos varios en Spotify, creo que tenemos 3, 2. Sí. Ok, por eso digo eso. Bienvenidos sean todos ustedes, nuestros queridos cuidadores y personas que nos escuchan. Es para nosotros un placer y un orgullo poderles contar este tipo de cosas, nuestras vivencias, nuestras historias, y se va a poner mucho más emocionante porque vamos a traer invitados. Vamos a contar sus historias, los procesos que han pasado, y esperamos que esto pueda ayudarlos a las personas que nos escuchen y que puedan entender que sí se puede y que sí hay más cosas hoy. Hoy, bueno, vamos a hacer algo un poco diferente. Hoy vamos a tener de invitado a mi esposo. ¡Bravo! Así Gracias por la bienvenida. Preséntate, por favor, para nuestros cuidadores. Creo que no nos hemos presentado ni la primera vez en los podcasts que llevamos, ¿no? ¿O sí? Creo que sí en uno. Bueno, mi nombre es Daniel Rueda. Siempre he tenido problemas en la pronunciación de la R, entonces pues mis dos apellidos llevan R, ironías de la vida. Tengo 33 años recién cumplidos. Estoy en mi etapa juvenil. La flor. ¿Y qué te puedo decir? Nada, pues soy nacido en Bogotá, pero me considero tolimense. De sangre, eso sí, me encanta el arroz. No sabes hacer tamales, pero tolimense. Pero me encanta comer el tamal. También soy ingeniero industrial. No sé, yo creo que es lo que digo en una entrevista de trabajo también. Es hasta donde llego. Bueno, sí, exactamente como él les acaba de decir. Él es mi esposo, nos conocimos hace aproximadamente Casado, claro. 6 años, ¿ya? Tenemos un chiquitín llamado Martín, él es papá. Y bueno, este episodio lo queremos hacer algo muy diferente porque acostumbran mucho a que siempre en el proceso cuando nace un bebé prematuro, en el proceso cuando pasa algo, siempre la mamá es la que carrea como con todo, y dejamos de un lado a nuestros esposos o a los papás, y creemos que nosotras podemos con todo este rol. Y generalmente, bueno, en mi proceso casi la mayoría de veces que he ido con mi hijo a rehabilitación, a hospitalizaciones, a citas médicas, siempre veo solo mujeres. Pero obviamente en este espacio también hay hombres, y también vamos a tener papás cuidadores que son los que cuidan de sus hijos y han estado ahí presentes. Pero en este episodio quiero enfocarme en esa parte de qué pasó por el otro lado, ¿sí? Porque sabemos mi historia y sabemos un poco de lo que viví, pero no sabemos de un lado de lo que tú viviste, del proceso que se como pasó. Padre. Exactamente, como padre de Martín, como tuviste que vivir desde afuera. Entonces, vamos a hacer ese episodio. O sea, el formato es entrevista. Sí, hoy vamos a entrevistar a mi esposo, hoy vamos a saber qué fue lo que pasó él, cuántas veces lloró. Muchas. Eso seguro que no, muchas. verdad, sí lloró, pero cómo fue su perspectiva referente a lo que estábamos viviendo y pasando. Y creo que es un punto muy importante que deberíamos tocar, y que es importante para las parejas, y que recuerden, esposas, mamás, esto se tiene que hacer. Esto es un proceso que deben hablarlo con su pareja, porque ellos también tienen un duelo, ¿no? Ciertamente. Entonces, bueno, empecemos y Lánzala a esto. Y bueno, nosotros tenemos un proceso difícil que fue cuando nació nuestro hijo. Pero yo quiero que que nos cuentes un poquito acerca del embarazo, o sea, de cuando yo estaba embarazada y ese proceso de empezar los controles y eso. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo viste esa parte? O sea, ¿cómo viví tu embarazo prácticamente? Sí, algo así, sí. Ya. Pues yo creo que el embarazo y todas esas etapas en las que uno está en esos momentos, uno está como tan metido en su trabajo que el enfoque es el trabajo.
O sea, tu embarazo básicamente para mí eran ciertas citas médicas, llegar a casa, estar contigo, ¿qué? Las 5 horas, 4 horas que uno le da en la noche y al otro día vuelvo a empezar. Lastimosamente sí se siente una distancia en el sentido en que uno siente que no está tan presente como quisiera, no se está gozando del tema como quisiera, porque pues en últimas no quisiera hacer más cosas con la esposa con panza y demás. Bueno, entonces yo creo que eso pasó. Esa etapa del embarazo fue, y se viene en mi mente como recordación de yo trabajando, literalmente, y de ciertas citas, una que otra cita por ahí en la que yo te acompañaba, que no fueron todas, de hecho yo creo que del 100% habré ido a un 10, 15%, 20% de Sí, citas, sí, sí. por eso mismo, por el tema del trabajo. Y pues en ese momento pues mi trabajo no tenía la flexibilidad de estar pidiendo permiso, estar saliendo y demás. Era un poquito más riguroso, más operativo, entonces pues por eso fue más complicado. Ok, bueno, en nuestra etapa, y pregunto esto fue porque pasó algo difícil en nuestros controles, y en el último control el doctor nos envía un Doppler para saber cómo están las venas y arterias de mi placenta, ¿sí? Quería saber cómo estaban, y del cordón umbilical, y entonces me envía una ecografía, y esta ecografía se suponía que era de urgencia, pero él no me la envía así, sino que me la envía 20, me la dan casi A 20 la días cita después. que te dieron, Sí, a la cita. exactamente. Y en ese momento vamos los dos, yo me acuerdo que fuimos madrugados, la cita era muy temprano, era como a las 6 de la mañana, ¿sí? La verdad no recuerdo la hora, no creo que fuese tan temprano, Sí, era no, no temprano porque yo me recuerdo que acuerdo fuera que tan no. temprano, aunque de pronto sí porque tú no habías desayunado, creo que Sí, fue, entonces sí, sí salimos como puede a que las sí. 5:30 de la casa. Ok, La cita puede que era sí. como a las 6, 6:30 más o menos. La verdad en ese momento a mí se me olvidó Ujú. o sea, si yo trato de recordar no me acuerdo ni la hora, ni el clima, hay No, muchas ustedes cosas que nunca me, recuerdan que, nada. no, y pues por la noticia de ese día, créeme que muchas cosas se Mentiras. me resetearon. Sí, sí, obviamente. Bueno, a lo que llevo yo este proceso y de contar esto es porque, bueno, en ese momento entramos a la ecografía, y, bueno, hay dos historias diferentes, dos versiones, porque cada uno la vivió a su modo y a su forma, pero cuando el doctor empieza a mostrarnos y a hablarnos sobre Martín, sobre cómo estaba el vientre, él llega a un momento donde ya se calla y ya empieza a hablar como términos médicos, y se queda, y ya como que tú me miras y yo te miro como que está pasando, y ya le empieza a hacer la cabeza como, literal el doctor me estaba así en la barriga y nos hacía como, y miraba a la enfermera y nos hacía. Entonces, yo quiero saber qué pensaste en ese momento, qué se te pasó, cuál fue tu respuesta en ese Fue momento. muy extraño porque en ese momento yo no tenía ni idea que era un Doppler, no sabía que era un Doppler, o sea, ni idea de que íbamos a mirar la verdad. Sí, por lo poco que había investigado, sé que era un tema de la circulación de la sangre en el cordón umbilical, etcétera. En fin. Entonces yo iba como era más pensando en reconfirmar el sexo de Martín, porque en ese momento Sí, sí nos habían dicho hace poco que él era niño, que no se sabía muy pero bien. sí, Parecía, más no aseguraba. sí quería confirmar. Ese era mi pensamiento en ese momento, pero cuando llegamos y empezó a hacer el examen, pues obviamente uno llega con mucha ilusión, en ese pensamiento de, güey, quiero reconfirmar el sexo del niño. Me empezaba a mirar, yo miraba como, pues, tengo recuerdos muy vagos de algunas imágenes del Doppler, pero lo que se me vino a la mente cuando el doctor empezó a hacer como no con la cabeza es, esto no me puede estar pasando a mí. O sea, esto tiene que ser un chiste. Como cuando, por O sea, a ejemplo, ti, o sea, que tú te estabas diciendo así a sí, ti sí, sí, mismo. sí. Ah, ok, es que se entendió como si estuvieras diciendo que el doctor te estaba diciendo eso. Ah, ok, sí, no, Pero ok, sí. literalmente en mi mente yo decía, esto no me puede estar pasando a mí, esto tiene que ser mentira, esto tiene que ser una broma de muy mal gusto, eh, y quedó a uno como frío, o sea, literalmente yo quedé ahí congelado, no tenía ni idea de qué estaba sucediendo,
cuando el doctor empieza a mirar a la enfermera y se empiezan como a mostrar preocupación y empieza a decir tienen que ir al médico urgentemente. Bueno, yo recuerdo que en ese momento yo empecé a llorar y tú le dijiste al doctor como, doctor, díganos qué pasa. Porque el doctor ya simplemente hacía no, no, y yo recuerdo que tú le dijiste eso, doctor, díganos qué pasa. Y él es cuando te contesta lo que tú acabas de decir. Sí, Como no les puedo decir qué está pasando, solo vayas en ya urgencias. pues me entró la ansiedad, o sea, literalmente no, la ansiedad no me dejó más. Y ya era tanta negativa con la cabeza que yo dije, bueno, hable, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, doctor? Que obviamente yo soy muy respetuoso entre los doctores. Entonces le dije, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Sí, sí, yo me acuerdo. ¿Qué pasó? Entonces el doctor cuando dice, no, tiene que irse directamente a urgencias, pues se me pasaron muchas cosas por la cabeza, entre esas es, ¿por qué hasta este momento estuvimos acá? Esto era tan emergente o tan urgente, era este tipo de examen que nos mandaron a un mes, no tiene Casi, sentido. sí. Obviamente, si yo me pegaba de pelear, era una pelea inútil. Entonces yo me concentré fue en decirte a ti como, listo, vamos, tomamos el taxi, come. Recuerdo que te recalqué mucho, come, tú estabas llorando Muy alterada, sí. inconsolable. Entonces yo te decía, No, no pues, entendía qué pasaba. yo te decía, pues come lo que puedas porque igual yo sé que vamos al médico y sé que en algún momento no puede que no te dejen comer. Pero la verdad me sentí muy, no es como un susto, no es como cuando te asustas que algo te va a suceder, Sí. sino que es como una tristeza, como una decepción. Creo que tú mantuviste la calma muy bien, realmente, porque pues obviamente él fue como mi polo a tierra, como no, tranquila, todo va a pasar. Sí, no hay otra alternativa, la verdad. Pero bueno, llegamos a hospitalizada a urgencias en la clínica y ahí es otro momento crucial porque me llevan para reconfirmar lo que el doctor había enviado en ese Doppler y fueron momentos de angustia donde a ti te tocó esperar afuera. Así es. Entonces cuéntanos qué es esperar fuera de una sala de parto, qué es... No, eso es indescriptible. La verdad, digamos que siempre he querido estar en el centro de la situación porque yo soy muy ansioso. Entonces me gusta saber qué está pasando para yo saber ir pensando. Como yo planeo mucho, me gusta planear. Entonces, claro, me gusta saber qué pasa para ir planeando. Resulta que cuando tú entras a la sala de urgencias, estoy verificando que está bien el micrófono. Cuando tú entras a la sala de urgencias, ¿yo qué voy a planificar? Me metí en una caja negra donde no puedo ni saber, ni ver, ni intuir, ni siquiera tener una especular, pues. Solo esperar a que te avisen qué pasa. Entonces es como si te cogieran con las manos atadas y te dejaran en una caja negra y te dijeran, no, no hay más, no hay otra opción, quedarse quieto. Pues claro, la ansiedad fue mucha, cualquier otra persona se podría descontrolar, porque la verdad sí tuve mucha ansiedad y ansiedad de que uno se quiere parar, entrar, mirar, y yo lo hacía. En parte yo entraba, miraba, chismoseaba, alzaba la mirada, metía así mirando por los rebordes, qué onda, qué está pasando. Pero al último, si tú te dejas controlar de esa emoción, yo creo que me hubiera vuelto loco. Porque, a ver, hace 15 minutos dijeron, tu hijo puede que no nazca y llevas dos Bueno, ahí no nos horas. habían dicho todavía eso, o sea, ahí no... O sea, ahí está Bueno, hablando de cuando llegamos ahí de casa bueno, afuera esperando a sí, que nos porque en dijeran qué últimas, sucedía. la espera mía fue en muchas situaciones. Bueno, sí me Mm. salté de pronto la No, inicial. no, pero ya vamos a llegar allá, sí, sí. La que tú dices inicialmente, apenas recién Sí, llegamos, fue igual. Fue igual. O sea, no cambié nada de lo que acabé de decir. Fue igual. Ansiedad, no saber. Aún peor porque, pues, no sabía ni fu ni fa. Solo sabía que era una emergencia, pero ni idea. Entonces, no, mucha ansiedad. Mucha ansiedad. mucha, ok, bueno, en ese proceso muchas familiares nos acompañaron afuera, muchas personas llegaron en ese momento, pues porque Martín no estaba ya, o sea, se suponía que para nosotros Martín aún no iban a ser, faltaban casi 2 meses y medio, aproximadamente 3, y para nosotros no estaba en nuestra cabeza que Martín iba a nacer, pero luego yo recuerdo que llega un pediatra, el coordinador de la UCI de neonatos, y nos meten como en un consultorio y me ponen allá con el doctor y empieza a decirme un poco de cosas que yo estaba tanto en shock
que yo no recuerdo ni lo que me dijo, ni lo que hizo, ni me acuerdo solo de que estaba allá. Pero sí recuerdo algo como que el doctor me dijo, ¿quieres que llame a tu esposo? Y yo le dije, sí, por favor, porque sí. Y ahí fue cuando volvimos a vernos, porque no. Pero bueno, en ese momento el doctor nos dice, entre muchas cosas, que Martín, que la placenta se está cerrando, que el cordón umbilical se está cerrando, que a Martín ya le queda muy poco tiempo, que van a esperar lo que más pueda hasta que el cordón se cierre y nos van a y que Martín puede nacer en cualquier momento, no se sabe que me van a dejar hospitalizada por eso. ¿Tú qué pensaste? O sea, cuando entraste, cuando viste al doctor diciéndonos todo eso, que yo estaba llorando, que yo no decía ni a ni benice. Yo entré en modo receptivo. De hecho, ahora que lo pienso, le escribí a varias personas, muchas de las cuales a veces uno espera una reacción diferente. Le estoy diciendo a otras personas, estoy aquí en urgencias con mi hijo. Ah, bueno, cualquier cosa me cuenta. Como hubo personas que llegaron allá y sí hicieron cuerpo presente y se pararon y me acompañaron. Yo creo que en ese momento es muy importante acompañar a la persona que esté pasando por ello. A veces escribirle cualquier cosa me cuentan no es suficiente para nada. Entonces hacer acto de presencia es bueno porque la persona que está en ese momento está llena de ansiedad, asustado, preocupado, inquieto. Entonces cuando alguien te acompaña, me dio un polo a tierra, me dio como esa tranquilidad de contarte, si no, es que mi hijo está allá, no, pues no sé, y el otro me dice como no, tranquilo, que todo va a salir bien. Eso es importantísimo. Recuerdo que fueron unas cuantas personas, como 3 4 personas que fueron, pero fue crucial. Digamos que para mantener esa estabilidad psicológica, yo creo que es importante, y de hecho, no es necesario que sea el amigo más cercano, es, es importante. De hecho, personas que no esperaba fueron, y eso fue Sí, sí, valiosísimo. te recuerdo que me contaste. Entonces, lo que te digo es de entrar en modo receptivo, en modo de entender, de tratar de comprender lo máximo que pudiera que me dijera el doctor. No soy de San Google, no soy de Doctor Google, porque no resulta más traumado de lo que entra. Sí, Y menos en estas situaciones es lo peor que uno puede hacer, entrar a consultar en Google, porque, a ver, por Google ya uno estaría muerto. Entonces, nada, escuché, traté de comprender la situación. Yo en ese momento no estaba cerca de Dios, en la medida, digamos, tampoco estaba tan lejos, pero no estaba, digamos, tan cerca de Él. Entonces, no oré, por ejemplo, no había una oración en mi boca, no había un Dios, ojalá cuida a mi hijo, no, la verdad no. La verdad estaba como escuchando, entendiendo y llenándome de preocupación. Y es como si tú tuvieras una bolsa, un recipiente inmenso y lo único que echaras ahí es preocupación, ansiedad, preocupación, todo lo que les estoy mencionando. Entonces, claro, donde hacemos, si hago una recapitulación donde hubiera estado cerca de Dios en ese momento, creo que esa bolsa no se hubiera llenado tanto si no hubiera estado un poquito más en sí mismo, en mí, perdón, orando, como dándole esa carga al que más puede con todo, ¿no? sí, Entonces hubiera sido distinto, ok. hubiera sido distinto. Yo sé que por medio de Martín fue que conocí a Dios, porque Martín es el que me lo presentó, pero por mi lado creo que hubiera ayudado mucho. Estar con Dios en esos momentos, creo que la mejor ayuda, más allá de llamar a personas y demás, que es importante, creo que Dios me hubiera dado la paz que estaba buscando. Entonces, cuando el doctor empieza a salir con todo ese cuento, pues nada, como te digo, a la bolsa, y lléneme con esa bolsa pesada de decir, estoy preocupado, estoy ansioso, ¿qué va a pasar? Y llega un punto donde uno dice, bueno, no puedo hacer nada, que pase lo mejor, espero lo mejor, deseo lo mejor, pero aquí estoy maniatado. Entonces yo creo que en resumidas cuentas y casi que todo este podcast va yendo de que es una frustración muy berraca. Es que no puedes Es que hacer eso nada. veo, o sea, Es que no puedes hacer absolutamente no, nada como papá allá afuera. Entonces, el doctor cuando nos sentó, que ya tú me llamaste, nos sentó y nos dijo, eh, su hijo tiene esto, puede que no pase de hoy, puede que no pase, que no nazca vivo, vamos a hacer lo mejor que podamos. Uno solamente se traga eso y uno no puede decir absolutamente nada. Y de ahí para allá, otras 3 horas esperando. Y eso creo que es lo más complejo, bueno, digamos, bueno, para uno sí, como padre. O sea, es complejo, pero lo bueno de ahí fue que de ahí salimos a una habitación, me remiten a una habitación y pues ya podemos estar los dos.
hablamos de que todo va a estar bien, de Ahí, que ahí todo cambia. En ahí ese momento cambia un todo momento cambia. la situación. Creo que no nos habíamos imaginado la magnitud de lo que se nos venía, no entendíamos qué era Ni ni siquiera en ese momento lo habíamos nada, o imaginado, sea, la verdad. nada, o sea, nosotros así van a ser, pero ya, o sea, no, X, nosotros creo es nuestro primer bebé, nuestro primer hijo, entonces uno no, nunca había habido un episodio así muy parecido en nuestras familias, pero, pero bueno, cuando pasa eso, me quedo hospitalizada, obviamente, y a ti te toca irte a casa. Tortuoso como un berraco. O Sí, sea, a eso iba, si llegar tú sin... sientes una ansiedad estando a unos metros, donde yo creo que me caminé ese hospital unas 50.000 veces, que yo caminaba a la sala de espera, me mantenía de pie, andaba, es que ni el celular me llenaba. mm, y ahora dime, tengo que irme para la casa, tengo que disponer mi mente, hasta el alma, el corazón, yo qué sé, para el otro día levantarte, no ir a donde tú estabas, sino ir a trabajar. Yo creo que pensándolo bien, es muy menospreciado el rol del padre en Sí, muchas de estas situaciones. mucho. Si bien uno no lucha como ustedes y no sufre como ustedes, yo creo que la lucha de uno es muy psicológica. Claro, porque, bueno, yo creo que es pelear contra algo que tú no estás viviendo, obviamente, Es pero pelear contra un luchador invisible. exactamente, y creo que sentirse, bueno, esta palabra es un poco fuerte, pero creo que es como sentir fracaso, porque de cierta forma, eh, cuando, como él dice, nosotros estamos pasando por el proceso y todo, y realmente Dios me mantuvo mucho en calma, pero digamos tú, yo creo que decir no, porque esto, porque lo otro, pero ahora están allá hospitalizados y yo no puedo hacer Imagínate nada. esto, ponte en esta escena y pónganse ustedes en esta escena. Acaban de decirte que tu hijo puede que no sobreviva. Bien. Ahora te están diciendo que tu esposa se va a quedar en el hospital. ¿Ok? Ahora te están diciendo, vete para la casa, aléjate de tu esposa, aléjate de tu hijo y duerme en otro lugar. Ahora el destino te está diciendo, mañana levántate temprano que tienes que ir a trabajar. Sí, ¿Sí? Ahora imagínense toda esa eventualidad de los sucesos. Ustedes a veces se preguntarán, ¿con qué cabeza, carajo? ¿Con ¿con qué qué cabeza? cabeza Sí, y con qué emoción yo voy a poder hacer algún movimiento operativo, no sé, lo que sea que uno quiera hacer, y concentrarse? sí, Ahí es donde literalmente uno tiene que tener una inteligencia emocional brutal, donde yo tuve que poner aparte la situación, por eso algunas escenas son muy invisibles para mí, porque me tocó dejarlo aparte, para poder ir a rendir de alguna manera, y mi rendimiento no bajaba. No es que yo ahora estuviera top, el 200%, no, estaba en el 90, 80%, sí, obviamente, tampoco iba a ser el 100%, pero tenía que responder, tenía que sacar casos, yo manejaba una bandeja de casos donde me llegaban 40, 50 casos y tenía que sacarlos, más allá de mi situación tenía que sacarlos. Entonces, claro, tenía que tener esa concentración 1A. ¿Qué tenía que hacer para eso? Dejar a un lado mi situación emocional y personal, literalmente volverla invisible, pisar esa e ir a empresa como rendir, si no estuviera pasando nada. esa es la palabra, pisar la empresa como si fuera otra persona. Ujú. Y cuando sales de la empresa, vuelves a ser la persona que eres. Volver a pensar, tengo que ir porque él iba a visitarme, o sea, obviamente él iba Claro, en las allá, noches. sí, iba así, y te quedabas, pero bueno, luego te dejan quedar porque resulta que se dan cuenta que estoy de alto riesgo, entonces que puedo convulsionar o que Sí, me eso puedo es. desmayar y me dicen, ¿cómo así que su esposo no está aquí? Y me regañan y yo, pero es que no dejaron que era nadie, pero ese fue un proceso duro y realmente aprecio mucho porque creo que uno no ve eso como esposa, uno no ve la lucha que ellos llevan, solo cree que uno es el que está batallando y no, ellos también batallan, ellos hacen, ellos también se sienten ¿cómo se dice? Impotentes, quizá. Impotentes, se sienten impotentes con la situación, pero cuéntanos de esa parte cuando tú te quedabas en la noche y no te dejaban dormir, porque obviamente tú en un hospital no duermes, porque todo el tiempo me estaban monitoreando y pendiente de que no pasara nada y de que todo estuviera bien. Más allá de lo que podrían pensar, para mí eso fue muy bonito. Y suena extraño, sí suena extraño que yo diga fue muy bonito. De hecho, no, me imagino que no esperaban que dijera eso. Pero de pasar a
a no estar en la escena, en el cuadro, a estarlo, yo creo que fue algo que me edificó mucho, porque entendí de primera mano qué estaba pasando. Antes de llegar a eso, quiero resaltar mucho que en el trabajo donde estaba tuve dos compañeras con las cuales hablaba mucho y me dan muchas palabras de aliento, que las estimo bastante, y, y esas palabras de aliento me ayudan muchísimo. Yo creo que Dios te pone personas indicadas, y aún una de ellas me habló mucho, somos amigos aún, y yo creo que Dios te pone las personas indicadas en los momentos más complejos. Bueno, el caso es que cuando empecé a quedarme allá en el hospital, fue muy berraco, porque toda la rutina tuya cambia. Entonces yo salía del trabajo, me tenía que ir a la casa, donde me tenía que pues, bañar, arreglar y demás. Yo tenía moto en ese momento, no me podía ir en moto allá porque pues plata por el parqueadero no me daba. Entonces pues me iba en bus hasta el hospital y me quedaba. Y resulta que con este tema pues tocaba estarse levantando cada 3 horas y yo no lo hacía de regañadientes. Obviamente yo me levantaba, yo abría el ojo, tipo 2 de la mañana abría el ojo y pan. Creo que ya eran 2 horas, cada 2 horas. Cada 2 horas, sí. ¿Cierto? Uh-huh. Después a las 4 llegaba otra enfermera y para esto que sus aparatos suenan como un berraco. Horribles. Entonces yo abría el ojo y todo bien, sigue vivo, ya. Y porque era para mí, él sí estaba vivo. Esos controles que entran y miden y me dan tensión y para todo saber si yo estaba bien. signos. Uh-huh, sí. Bueno, sigue vivo. Claro, y tú toda la noche, cada 2 horas despertándote que duermes. Ahora, me despierto, me arreglo y cojo para la casa, porque me iba para la casa. Porque si yo no recogía la moto en la casa y la llevaba al trabajo, era muy desgastante el tema del transporte público en la tarde. Y coja para la casa, arréglese, coja la moto y coja para la empresa a trabajar. Y después salga de la empresa, lleve la moto a la casa, arréglese, coja para... y así. Fue desgastante, fue muy, muy, muy desgastante, fue pesado, fue complicado, pero bonito. Digamos que no, en este momento no recuerdo un dolor de espalda por eso. No, y dormir en el sofá. Dormía en un sofá, sí, menos sí. mal teníamos un sofá, Uh-huh. porque he visto habitaciones que ni eso. Una silla de plástico. Una Rimax que te parte el alma. Entonces... no me acuerdo de que me haya dolido la espalda, no me acuerdo de sentirme trasnochado en el trabajo, y es porque me sentía ahí, en lucha, en la pelea. Sentía que estaba ahí pendiente, que cualquier cosa yo estaba ahí, que me acuerdo que pues cualquier cosa tú me decías esto, yo me levantaba, yo te ayudaba, me sentía como útil y me sentía en la escena. Eso cambió mucho. Entonces, si de algo uno puede recapacitar en esto, es... ojalá en un futuro, no sé si de pronto en los hospitales estrato 6 pase, que puede ser, ¿no? Allá es otro mundo. Sí. No se saque de la escena al padre. No. El padre es vital en muchas cosas, en el consuelo, en la energía, el mismo padre en el momento de nacer si se siente más comprometido. En esos momentos previos yo creo que la conexión es mayor con su hijo, porque incluso hay padres que llegan a un momento postraumático que lo que hacen es alejarse, que en algún momento me pasó. Dejan, sí. Me acuerdo que fue como tipo 9 de la mañana, sí. De hecho había recién llegado al trabajo. Me tocaba ir hasta la casa, dejar la moto, todo ese rollo. Y me acuerdo mucho cuando iba de camino a la casa pasando por creo que era la cuarta. Me detengo en un semáforo y yo te conté esa historia. Y apenas me detengo en la moto, baja como del cielo la abeja más amarilla que he visto en mi vida. Y fue tremendo. Fue tremendo. Y yo lo único que vi en ese momento fue tranquilidad. Y yo ahí dije, este es un mensaje para mí. Y lo único que se me vino a la mente es mantener la calma. Porque eso fue lo que me inspiró la abeja. La abeja cuando bajó, la vi supremamente. Esa es la abeja más amarilla, literalmente me pareció una caricatura o un dibujo animado, Full HD, 4K, yo qué sé. Cuando bajaba, sentí esa calma y yo me dije para mí, no, mantén la calma. Todo va a salir bien. Sí. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ese es tu mensaje. Tómalo. Y para allá, traté de mantener la calma. Traté de darte calma. Y eso es lo que yo estuve todo el momento.
Yo dije, tú en este momento no puedes entrar en pánico, estás que te, no sé, Sí, porque él que es te muy... mueres por dentro, Él es así, él... estás que te mueres por dentro, no puedes expresarlo, no puedes decirle a tu esposa que estás que te mueres por dentro cuando ella está que se meta a una cirugía. Entonces traté como de mantenerme firme para darte el apoyo necesario. Aún por dentro era muy difícil controlarse emocionalmente. Entonces yo creo que ese, no sé, es como una especie de juego macabro, yo qué sé, en donde cogen tu emoción y la estiran, la jalan, la doblan, te ponen a nivel Todo el emocional de tiempo mil estás arriba, maneras abajo, arriba, abajo. y todo ese trabajo acá, Sí. aquí y aquí. O sea, te ponen a prueba de una manera. Yo creo que ahí es donde sale tu verdadero ser, donde salen tus fantasmas, quién eres, Los momentos eh, de crisis, en sí. momentos de crisis, pero ese momento tenaz, De caos. caos, sí, Sí, porque esa es la palabra, realmente caos. era un caos en esos momentos. Bueno, después de eso, pues pasamos, nace nuestro hijo, pasan muchas cosas, pero hay un momento muy especial que tú me contaste y es cuando nace nuestro hijo y lo saca la doctora y llama el papá de Martín. Sí, cuando te van a Bueno, cuéntanos. desembarazar, sí, ya despegué, ya despegué. Ya, hágale. Cuando entras a la cirugía, lo único que te digo, todo va a estar bien. Tranquila que aquí voy a estar, te dije, me acuerdo bien, te di la mano. No sé qué pensaste ahí, nunca me lo dijiste. Pero yo dije, uff, No, pues yo sabía que todo iba a estar bien. Yo era la más tranquila. En semejante situación, Dios me dio mucha tranquilidad porque bueno, no me gloria a Dios. volví loca, ¿no te acuerdas? ¿Segura? Sí. Bueno, entraste a la cirugía, sí, otra vez el proceso de frustración, estrés, ansiedad, etcétera. Pero que en ese momento como de quietud absoluta, como si el tiempo se hubiera detenido, como cuando tú no te quieres mover esperando esa noticia. ¿Qué pasa? Lo que yo te hago de pregunta es, nace Martín y lo sacan en Ecuador y llega la pediatra y te dice, papá de Martín. Sí, no, pues de ahí para Eso es lo que yo te allá quiero preguntar. ¿Qué salió. viste? Ujú, eso, es Eh, eso. abren la puerta, sale Martín en una, como yo le digo, una cápsula, no era propiamente una incubadora, era como una cápsula chiquitica. Y yo lo que alcanzo a ver es mi hijo ahí, pero de reojo, como te dijera, como un muñequito chiquito ahí a la distancia. Y yo me dijo, papá de Martín, yo me levanté, salí corriendo, me fui detrás de ella, sígame. Yo ahí detrás de ella caminando, echándole ojo a ver al chino cómo estaba. Yo dije, bueno, salió. Punto para Martín. Y me dice ella, lloró. En ese momento no sabíamos qué significaba. Literal le estoy diciendo lo que pensé en ese momento. Yo Sí, sí. no tenía ni idea a qué se refería con lloró. Y es que no todos los niños lloran. Aunque yo sé que algunos tocan una nalgada. Pero, ¿por qué me lo dijo con tanta emoción? No lo supe. Claro, entonces ella empieza a andar y se mete por allá al lugar de incubadoras. Me dice aquí, arréglese, vaya, firme unos papeles, vaya, firme una vaina de recién nacido. Vuelva y suba, se lava las manos e ingresa. ¿Te imaginas lo largo que se me hizo hacer esos documentos? Mm. Bajar al primer piso, esperar, yo con mi hijo con esa ansiedad de verlo. Terrible. Entonces subí, entré, me lavé las manos y ingresé a la. En ese momento no sabía que era la UCI, pensé que era un lugar donde iban todas las incubadoras, no tenía ni idea que era una UCI, No, no sabíamos. ni idea. Entonces ingresé y cuando veo la incubadora, de hecho de primeras entradas veía a Martín, chiquitico, eso sí era una cosita como así, todavía en la mano. Sí. Y la doctora me dice, tócalo. Abrió la incubadora y me dijo, tócalo. Yo le dije, no, ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hacías? ¿Qué estaba pasando en ese no, momento? por miedo. ¿Cómo lo viste? O sea, No, yo por miedo a quebrar ese bracito. ¿pero Es qué que tenía? O sea, se veía tan chiquitico, de hecho ahí no estaba tan conectado a cosas. Tenía como unos sensores, tenía un par de cosas en la nariz, tenía algo, porque ya lo habían preparado. Recién salió no tenía muchas cosas, tenía un respirador manual, pero allá ya le colocaron como un respirador en la nariz. Entonces se veía tan frágil, tan chiquito que me dio miedo tocarlo. O sea, literalmente yo no me atreví a meter la mano
ni hacerle así porque dije, se veía tan frágil que me había miedo partirle un hueso, un dedo. Pero algo que sí me marcó fue cuando ella dijo, él lo necesita. Ahí sí me jodió, porque si él lo necesita, pues Ay, tengo que Doc, ¿cómo hacerlo. dice eso, Doc? No. Claro, yo meto la mano en la incubadora y le estaba la manito así, y meto la mano en la incubadora y pongo mi dedo así entre la manito de él y él cierra. Bueno, en ese proceso pues estábamos, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pasaban muchas cosas, pero hubo una que creo que partió nuestra historia en dos, nuestro hijo, y fue esa parte donde donde llegamos un día todos emocionados a ver a Martín y salen los dos pediatras y nos miran y nos llaman y nos dicen, eh, papá, necesitamos hablar con ustedes, y nos entran al consultorio del doctor, ahí dentro de la sala de UCI, y nos llaman y nos dicen, bueno, resulta que Martín ya lleva 8 días de nacido, pero Martín tiene muchas complicaciones, tiene muchos, bueno, Martín tiene una cantidad de complicaciones médicas, y en ese momento nos dice el doctor como Martín no va a pasar de hoy, Martín no va a sobrevivir, necesitamos que pues hagan lo que sus creencias o su religión lo crean, despídase, Traigan al padre. bautíncelo, aquí tenemos un padre, porque la clínica era católica, pues para que le dé los santos óleos, no sé qué, bla bla bla, etcétera. Yo llegué a un punto donde dice pip, dejé de escuchar al doctor y empecé a llorar, pero en ese momento, ¿tú qué sentiste? Cuando el doctor dice ese tipo dijo eso, y, y es duro escuchar ese tipo, que un doctor te diga Claro. eso de tu hijo, porque has pasado un proceso, lo amas, lo quieres, y que un momento a otro alguien te diga no, ya se va a ir, o sea, despídase. No sé, yo creo que se me viene a la mente en la escena. Cuando él se nos Sí, esa sienta al escena frente, nunca. nos entra a una pequeña habitación que está ahí mismo cerca de las incubadoras, y nos sienta al frente de él y nos comienza a botar el cuento que que tú me dices. Yo lo único que hago es voltearte a mirar, a ver cómo estabas tú, y veo que tú estás con esa mirada vacía, perdida. Yo lo único que pensé, bueno, tengo que escuchar, ¿qué hay que hacer? Porque si tú no escuchas, yo no escucho, estamos jodidos. Sí, sí. Siempre tiene que haber uno que escuche. Sí. Y pues ese era mi rol. No era fácil. Entonces yo dije, bueno, es mi momento de brillar. No he hecho nada en todo este embarazo, pues hagamos al menos lo básico, que es escuchar y parar bolas y qué toca hacer. Pero claro, por dentro estaba que me carcomía el alma. Que te digan a tu hijo de frente, me te digan, tu hijo no va a pasar de hoy, tu hijo se va a morir. What the fuck? ¿Qué onda con esto? Y ese silencio que escucharon ahí es lo que me pasó por la cabeza, que con ese zumbido como cuando te dan un calvazo y que hacen un zumbido. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué? Lo que sí me acuerdo muy bien es que nos levantamos, salimos. Yo ya había salido. Bueno, me levanté, salí y yo dije, pues llamemos a mi mamá. Nosotros somos cristianos. En ese momento pues yo ya estaba, obviamente por obvias razones, ya estaba más cerca de Dios. Em, entonces lo único que se me vino a la mente fue llamemos a mi mamá porque ¿qué más? ¿Qué hacemos? ¿Que padres? Pues padres no, porque... a ver, si yo digo que padre vaya, es porque estoy aceptando literalmente lo que me está Que diciendo el mi hijo doctor. se va a morir, claro. Entonces yo dije, no, va a ir mi mamá y lo que vamos a hacer no es despedirlo. Lo que le vamos a decir a Martín es, ¿qué hubo pues, mijo? ¿Qué necesita? ¿Que estemos acá contigo más tiempo? ¿Que te cantemos, que te bailemos, que te leamos, que juguemos contigo para que te quedes? Vamos a hacerlo. Pero en ningún momento pasó a despedirse. Pero sí fue duro. Fue duro porque de tiempo después cuando lo pensé, es como cuando te... Uy, es que se me da la metáfora. Como cuando te cortas con una hoja de papel que no te duele al rato, pero sí te duele después, pero duele incómodo. Algo así. Me dolió mucho.
Tiempo después, cuando hago esa recapitulación, no fue muy lejos, como a los 2, 3 meses, recapitulo, ouch. Como cuando se hubiera constreñido ese dolor y lo dejo allá quietico, no vaya a doler ahorita porque lo necesito, me necesito concentrado. Después duele, claro, cuando dolió mucho. Fue intenso. Claro, porque creo que pues uno no está preparado. No estábamos preparados para que nuestro hijo naciera aún, no estábamos preparados para que nos dijeran que se iba a morir, no estábamos preparados para verlo en una UCI durante casi 60 días, no, y eso que él avanzó rápido, había niños que llevaban mucho tiempo ahí, meses, y, y bueno, es esa perspectiva que tú dices y es como, o no, no vamos a tomar esto porque es que, bueno, realmente lo que yo pensé en ese momento, usted no tiene la última palabra, la tiene Dios. Yo lo que pensé es que me dijo usted eso, yo, oiga, está loco. ¿En serio está loco, viejo? Y si está viendo este podcast, Calvo está loco. ¿Qué Sí. manera, Calvo? Bueno, yo creo, es que nada nos prepara para esto, pero lo más triste de esto es que muchos papás lo creen, porque lo vimos en la UCI y Y se resigna. vi la misma escena 2 veces de la que nosotros habíamos vivido ese día, donde les decían su hijo no va a pasar y uno veía entrando al cura y ya dándole los santos óleos como ellos dicen al bebé y yo decía ¿qué? Esta sala ahí es donde partimos en dos esto, o tú decides creerle a Dios y decir no, esto no va a pasar, tú lo vas a cubrir que se haga tu voluntad, o dos, ok, se va a morir, entonces preparémonos y despidámoslo porque él se va a morir. No, es, es eso y es lastimosamente que muchos papás lo creen y pasa mucho, aunque ustedes no lo crean, pasa muchísimo. Nunca vamos a estar preparados para la muerte. Nunca. O sea, ni porque un doctor te diga tú no te puedes preparar en 24 horas. Tú no puedes preparar a tu hijo, no te puedes preparar tú, no puedes preparar a tu esposa. No puede pasar nada. Más allá de lo que pase al día siguiente, si lo hacen por creencia o fe, yo lo único que aconsejo es que estén bien con ese ser todos los días. Sí. Ese ser, igual ese ser desde que llegó al mundo está con Dios. Bueno, no, sí, después de eso, pues obviamente no nos despedimos de nuestro hijo, le dijimos mañana te vamos a ver acá, mañana volvemos, mañana te vamos a leer tal cuento, mañana vamos a hacer esto Como y si nada. como si nada. Realmente Dios nos dio esa paz y esa tranquilidad para poder hacer esto, porque créanme que uno irse de un hospital donde ya no te dejan quedar en la noche, aún así aunque te hayan dicho que tu hijo se va a morir y no nos dejaron quedar, sino que nos tocaba esperar una llamada a ver si sucedía o no, pero llegamos a la casa, obviamente lloramos, nos desahogamos porque era lo que hacíamos generalmente. A las 3 de la mañana prendí el televisor Sí, y puse a Cash Luna, que es un pastor que yo siempre he escuchado incluso antes de ser cristiano, Cash Luna. Y me puse a escucharlo, buscando un mensaje de qué hacer. llenándote. Mm. ¿Sabes qué era el mensaje de ese video? Porque yo lo escojo aleatoriamente. Y decía, duerma. Fue impresionante, es que fue una cosa de locos. Literalmente la prédica era, descansa, duerme, recupérate. Porque sin fuerzas y energía, ¿Con qué que vas a ver? durante la noche quien trabaja es Dios. Wow. Ese día dormí bien. Y el otro día nos fuimos con la mejor energía. E incluso yo estaba Igual, emocionada porque mi mamá sí, iba a ver a Martín. Ustedes porque la oraron, yo abuela iba a atrás ver, sí. en mis primeros pinitos de oración. Pero bueno, lo más increíble de todo esto es que eh, cuando decimos decirle no a esto y le dijimos, Señor, tú tienes el control, tú eres el que hace todo, Señor, o sea, en paz me acostaré, y así lo dice la Biblia, porque obviamente es así, Dios te da esa paz para que tú puedas hacerlo. Eh, Fue algo impresionante porque desde ese día Martín empezó para arriba. Cada vez que llegábamos ya no tenía un aparato, cada vez que llegaba ya Martín pasó esto, Martín pasó lo otro, Martín ya por fin esto tal cosa y ¡boom! Eso fue para arriba. Sí me gustaría que les contaras qué se ¿Se siente alzar cansaron? Sí. a un bebé. Sí, yo creo que esto se va a ir a una segunda parte y vamos a cerrar con esto, porque hay mucho tema que hablar aquí en adelante respecto a ti y a todo tu proceso, como lo viviste. Pero quiero que cierres con esa parte. ¿Qué se siente cargar a un bebé prematuro? Como decir tan frágil, tan...
Pero ¿qué se sintió? Esa es la primera vez que pudiste Tú lo habías cargarlo. cargado, ¿cierto? Porque, claro, ese día yo llegué y me dieron la sorpresa, pero luego yo le igual, tienes que venir están hoy, porque te lo van a dejar cargar hoy en la noche. Era nuestra primera vez cargando a nuestro hijo después de 20 días. Después de 20 días, por fin podemos cargarlo, tocarlo, sentirlo, olerlo. ¿Qué No, eso es sentiste? brutal, eso es brutal. Digamos que me da hasta escalofríos pensarlo. Es muy emocionante. Es como lo primero que tú quieres hacer con tu hijo cuando naces es abrazarlo. Me imagino que la mayoría de papás y madres le pasa. Si no pasa algo extraño, claro está. Y claro, ya 20 días, yo creo un poquito más, incluso 22, 23 días, donde yo, nada, máximo si acaso le limpiaba las lagañas dentro de la incubadora y ya, no se podía coger así como abrazar. Cuando me ponen el fular, pues el fular es como una fajita donde se mete al niño, pues me entra ya esa ansiedad, esa emoción. Cuando me lo pasan así todo chiquitico, todo una cosita de nada y se mete ahí, es lindo. Es una calidez, wow, estratosférica. O sea, lo que es expresarlo en palabras es difícil. Lo que sí le puedo describir es como esa escena donde lo tengo en la mano, lo pongo en mi pecho, le pongo el fular, lo tengo ahí cerca. Es como decir, vamos bien, vamos bien. Ya estás, al menos ya dimos un paso más, estás conmigo, estás aquí abrazadito conmigo, vamos bien. Yo creo que cuando decían ellos, no es que el calor humano es el que mejora mucho a los niños, que eso lo descubrió un médico colombiano, Colombiano. el tema del plan canguro lo hizo un médico colombiano y eso no sale en noticias, No. no es noticia, pero eso lo hizo un médico colombiano. em, y yo me le metí ese rollo y dije, bueno, si esto funciona, vamos a hacer lo que funcione a lo que es. Y lo abracé y yo dije, ya después de eso dije, esto hay que volverlo costumbre. Y creo que todas las noches yo iba a hacer eso. Todas Se las volvió noches frecuente todas las noches. empezaste. Volví, me dieron el permiso de entrar en las noches. Si usted es papá, hable, pregunte si se puede Que por su y trabajo hágalo. es difícil, pero vaya, Y vaya, no tú sabe le lo dijiste que por mi importante. trabajo era difícil, yo llegué a la noche y yo llegaba a la noche. Y era muy atípico. Yo no veía sino un papá. Una vez llegué a ver un papá en la noche yendo a hacerlo. Y se puede. Y se No puede, hay sí. excusa porque se puede. Entonces, iba en las noches, teníamos el plan canguro, se guardaba conmigo, está. Y yo creo que eso también me daba batería a mí. Me recargaba tremendamente. Mucho. Yo me sentía enérgicamente ya más fuerte, que ya lo tenía cerca. Entonces yo creo que es muy bonito. Y más allá de todo lo que les hemos contado hoy, se me viene mucho a la mente que en esos momentos cuando Martín estaba allá metido en la bus y que tú entrabas, que a veces por alguna razón me tocaba esperar afuera, no me acuerdo por qué era. Yo tenía un libro, me alcancé a leer 2 libros. Entonces, yo lo que puedo aconsejar en esos momentos es mantengan la mente ocupada para bien, mantengan leyendo, mantengan esa mente activa. Si tienen, no sé, sopa de letras, yo qué sé, suena un poco trivial, pero no lo es. Mantener la mente activa es importante porque Escuchar prédicas, canciones, creo que lo también que es otra active tu manera. mente, Sí. mi mensaje es lo que active tu mente. En ese momento para mí eran libros, leer, ver historias, algunas novelas me decepcionaron al final, pero bueno, pero es como mantener esa actividad en la mente que te permite estar conectado con la realidad, te impide llegar a un punto de depresión, porque cuando empecé a recibir malas noticias, me imagino que si no hubiera mantenido la mente activa, me hubiera deprimido mucho. Y ustedes papás son muy importantes, cumplen un rol fundamental que aunque haya una conexión con nosotros, con nosotras, perdón, con ustedes la hay mucho más. Un papá es importante, muy, muy importante en la vida de un hijo. Es integrarse. Que tienen un duelo, sí lo tienen, y como nosotras también lo tenemos, pero llévenlo, saquen ese duelo y miren a su hijo porque es importante que participen en cada una de sus etapas. Eso va a hacer que se crea un vínculo que es mucho más fuerte que tal vez que nosotras tengamos con ellos desde que nacen. Entonces, Sí, es eh, sí, ponerse la camiseta y entrar en el juego, aunque uno al principio siente que está en la banca, ponérsela y estar listo, estar calentando, estar estirando. En cualquier momento uno entra en acción y cuando uno entra en acción tiene que entrar con toda la energía del mundo, con toda la buena energía del mundo, no tiene que entrar deprimido porque si usted entra en un partido deprimido seguramente va a ser un mal partido para usted
y no va a ser útil para su equipo. Sí. Entonces, entre con la mejor energía, con la mejor disposición, haga de tripas corazón, dicen por ahí. Dios está en todo y en todos, aunque las personas, algunos no crean, no tengan la fe en Dios y demás. Yo en ese momento no estaba cerca de Dios y aún así no estuve solo. Dios me mandaba mensajes, Dios hablaba conmigo, Dios me mandó una abeja, me mandó una prédica. Entonces no está solo en ningún momento. Antes de terminar, esposa, sean el director. Su esposo está, como dice él, está calentando, se está poniendo la camiseta. Entonces su rol aquí es, sean ese director, déjenlo entrar a jugar, explíquele cómo hay que jugar, cómo hay que hacerlo, porque digamos ellos no saben, uno instintivamente ya lo sabe, pero ellos no, entonces dejen que jueguen, enséñeles cómo hacer, diríjalos y van a ver que va a funcionar mucho más. Usted va a tener una ayuda y él va a saber cómo hacerlo, va a poder vincularse con su bebé. Entonces es importante eso. Y no siendo más, los esperamos para el segundo. Entonces, bye bye. Vale, Nos chao. vemos en el segundo episodio.